Bienvenidos a este espacio de estudio de Video Viernes. Continuamos hoy con nuestro estudio de las cronológicas. Mis amados hermanos, qué bonito que hasta este punto hemos visto todo el Antiguo Testamento. Empezamos a ver ya la fidelidad de Dios en mandar a Juan el Bautista anunciando la venida de Jesucristo y al Señor Jesucristo por el nacimiento virginal por el poder del Espíritu Santo. Hoy llegamos a la lección 16 de nuestro estudio y quisiera que me acompañen el día de hoy orando que el Señor nos abra el entendimiento para ver la verdad y descansar en ella. Padre Santo, te doy gracias, gracias por lo que tú haces, gracias por tu palabra. Permítenos, por el poder de tu Espíritu Santo, ver las cosas como tú las ves. Y también, Señor, oro por aquellas personas que tú estás obrando, que tu Espíritu Santo les muestre la necesidad de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos amados, entonces estamos en el capítulo 16 de nuestro libro de Creación a Cristo y eh, realmente el título debería ser desde la creación hasta Jesucristo y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Ahora, en este estudio hemos visto los atributos de Dios, lo importante que es conocerle a Él, como Él se ha dado a conocer, pero también conocer cómo es el hombre, la perversidad del hombre alejado de Dios y el problema que está separado de Dios, esclavo del pecado, pero también lo que llegamos a este punto es el ver lo que Dios ha hecho. Cómo Dios se da a conocer o a través de Jesucristo da la solución para el hombre pecador que está separado de él. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en la lección 16 vamos a ver dos cosas, Jesús y sus enseñanzas y el nuevo nacimiento. Entonces vamos a ver la primera parte, Jesús y sus enseñanzas. Entonces, me pueden seguir en la lectura, los que tienen ahí su estudio. Dice, Juan el Bautista enseñó el mensaje de Dios para preparar a las personas que confiaran en Jesús, el libertador. Recuerdan lo que Juan el Bautista anunciaba, que Jesús vendría, que el Mesías vendría, que Dios cumpliría lo prometido. Y les decía al pueblo de Israel que se arrepientan, y quería decir, cambien su manera de pensar. De, su manera de pensar era el no creer a lo que Dios había dicho y regresen a confiar nuevamente en Él y creer que Él mandaría un libertador. Ahora, ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista al rey Herodes, el cual estaba viviendo una vida llena de pecado, no le gustó algunas de las cosas que Juan dijo y le encarceló y finalmente lo mató. Miren conmigo Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Ahí vemos lo que le pasó a Juan el Bautista. Dice, en aquel tiempo Herodes tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, porque ya le había matado. Y por eso actúan en él estos poderes, hablando de Jesús. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció
Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. Qué feo, ¿no? Ahora, eso fue lo que pasó, pero Dios permitió todo esto sabiendo que había mandado a su Hijo Jesucristo. Y una característica de Juan el Bautista como profeta es que dijo la verdad a pesar de que le costara la muerte. ¿Ok? Ahora, miren conmigo el estudio. Dice, había llegado la hora para que Jesús comenzara a enseñar. Pasemos al libro de Marcos y vean conmigo los versículos 14 y 15 del capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora era Jesucristo el que les decía que se arrepienten, y eso tenía que ver con que cambiaran su actitud hacia Dios, que aceptaran que delante de Dios eran pecadores y que creyeran las buenas nuevas que Él había venido a decirles. Esas buenas nuevas hablaba acerca de que Él iba a morir por nuestros pecados, de que Él es el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, que en Él se cumplían todas las figuras del Antiguo Testamento de, de, de los sacrificios, como Dios aceptaba al hombre solamente a través del sacrificio hecho en base a lo que Dios les había pedido que haga. No hay otra manera de acercarnos a Dios, debe ser solamente a la manera de Él, y Dios se ha dado a conocer, no es para que nosotros nos imaginemos como a nosotros se nos ocurre, a nuestra buena voluntad, cómo acercarnos a Dios, sino solamente en base a lo que Él ha dicho. Entonces, Hebreos capítulo 11 y el versículo 6 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando habla acerca de sin fe es en base a confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Él se ha dado a conocer en la palabra de Dios. ¿Sí? Si no es por fe, si la fe no es el sentimiento profundo de que algo vaya bien, sino la fe, para ser fe, tiene que estar basado en lo que Dios ha dicho, es decir, en lo que no cambia, en lo que permanece para siempre, así como todos los atributos de Dios permanecen para siempre, su palabra permanece para siempre y su palabra es verdad. Si no está basado en la verdad, entonces no es fe. Y miren en Hebreos 10:38 también, mas el justo por la fe vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿sí? No es posible agradar a Dios en base a lo que esté fuera de la palabra de Dios, ¿sí? Si retrocediere, si en lugar de confiar en Él, confíen en cualquier otra cosa, en sí mismo, en las circunstancias, en los hombres, no agrada a Dios. Sigo leyendo nuestra lección. Si queremos ser aceptados por Dios, debemos creerle y confiar en las buenas nuevas, porque el reino de Dios en la tierra se ha acercado. Quien gobierna este mundo sería destruido. Todos nosotros nacemos en pecado y llegamos a un mundo controlado por Satanás. Las buenas nuevas solamente pueden ser presentadas cuando se presentan primero las malas noticias, y es que somos pecadores. Las buenas nuevas es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y lo que vino Jesús a hacer es decir, ya se ha acercado el reino de Dios. Ha venido para hacer lo que Dios dijo que iba a hacer, que es ponerle fin al dominio de Satanás, em,
aplastar la cabeza de la serpiente, de lo que hablaba Génesis capítulo 3, 15, por la simiente de la mujer de Jesucristo. Y dice aquí en nuestro estudio, quien gobierna este mundo sería destruido, todos nosotros nacemos en pecado y llegamos a un mundo controlado por Satanás. Segunda de los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigo leyendo nuestro estudio. Jesús dijo que la única forma que una persona podría escaparse del control de Satanás es estar de acuerdo con Dios y creer sus buenas nuevas. El estar de acuerdo tiene que ver con creer a lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de la verdad. No es decir, sí, sí, alguien que dice, sí, yo creo que eso está bien, pero no lo hace, no descansa en eso, sino sigue viviendo, tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas y no en base a lo que Dios ha hecho, no cree, ¿ya? Vive de una manera religiosa que no agrada a Dios. Sigo leyendo. En esos días Jesús comenzó a llamar a los hombres que le siguieran. Miren Marcos capítulo 1, versículo 16. Regreso a Marcos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Él les iba a enseñar y enviar a predicar el mensaje del reino venidero de Dios en la tierra. Miren el versículo 21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, entrando en la sinagoga, enseñaba. Sí, voy a leer de nuevo porque leí mal. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesucristo enseñaba, ¿no? Dice aquí, los judíos se reunían en lugares llamados sinagogas. ¿Recuerdan ustedes hasta Malaquías? Nosotros vemos el Antiguo Testamento, pero después de Malaquías hubieron 400 años de silencio en el cual Dios no habló a través de ningún profeta, y en esos 400 años la nación de Israel estaba dividida porque fue esclavizada por los asirios y por los babilónicos y fueron dispersadas por diferentes partes. Luego ya al tiempo que estaba Jesucristo, y recuerda que están ya bajo el imperio romano, estaban en diferentes partes y en estas diferentes naciones donde se reunían se llamaban las sinagogas, ¿ya? Entonces, los judíos se reunían en lugares llamados sinagogas a través de todo Israel y hasta en países vecinos. Allí se leían y enseñaban las escrituras de Moisés y los profetas, hasta Malaquías. Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero que lea esto conmigo o escuche atentamente a esto porque es algo muy importante. Y se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina es una enseñanza sistemática que pone en orden todo, que ubica en el lugar correcto, pero más que eso también porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribe. Cuando alguien habla solamente por hablar, pero no conoce, no ha vivido, no lo cree, su mensaje no es claro. Dice aquí en nuestro estudio, quienes le oían se sorprendían por su autoridad y por la manera
de explicar la palabra de Dios. Jesús enseñaba de manera distinta a los escribas. Aunque los escribas eran maestros por haber copiado la escritura y conocerla, el problema de ellos es que no creían a Dios y su palabra. El no creer a Dios era el problema, ¿sí? Confiaban en sus buenas obras y en su supuesto conocimiento de la Biblia para ser salvos. Pero aunque conocían las historias y los escritos bíblicos, realmente no conocían a Dios. Esa palabra conocían y la palabra conocer en la Biblia tiene un significado muy profundo que tiene que ver con algo íntimo, una unión por creer en la verdad, por creer en Dios. Aunque sabían, no le conocían, ¿sí? Pero Jesucristo comunicaba la voluntad de Dios. Jesús entendía que Moisés y los profetas hablaron de él, pero los escribas no tenían ni la más remota idea de esto, ¿sí? Tenían al Señor Jesucristo ahí delante de ellos, pero no sabían de qué estaba hablando. Habían escrito, habían transcrito estas palabras, habían dicho que Dios mandaría un libertador, pero tenían al Señor Jesucristo delante de ellos y no le creían. Marcos 1, 23 y 24. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense, un hombre endemoniado diciendo esto y hablaba y decía, eres el Santo de Dios. Sí, qué engañoso que es Satanás, ¿sí? Quiere hacer parecer que lo que él está diciendo está alabando a Dios cuando no es así, ¿ya? Miren, en Lucas 11, 24 al 26, si ustedes tienen el estudio, está ahí y dice, a los demonios les gusta vivir en y controlar a las personas que son hijos de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Note, dice el estudio, que Satanás y los demonios saben que Jesús es Dios y que es creador. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. El demonio en Marcos 1 sabía que algún día sería lanzado al lago de fuego y que Jesús tenía el poder para mandarlo en ese momento. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 y Apocalipsis 20:10. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 18. Y el que vino y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, hablando Jesucristo. Capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sigo leyendo, mis amados hermanos, para que tengamos claro esto, ¿no? Marcos 1, 25 y 26 dice de la siguiente manera, ¿ya?
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Sigo leyendo nuestro estudio. Jesús ordenó al demonio que se callara porque no les permite hablar a los demás de él. Satanás y sus demonios son mentirosos. Jesús vino a decir la verdad. Jesús vino a proclamar la verdad de Dios y mostró su poder a través de los milagros que hizo. Pero aunque el espíritu era violento, tuvo que salir. Sigo leyendo Marcos 1, 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Tenían al Dios Todopoderoso delante de ellos y no podían ver que era Dios porque no creían. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Continúo con la lectura de nuestro estudio. De nuevo, las personas estaban viendo que Jesús tenía poder y autoridad sobre todo. Marcos 1, 34 al 39. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Leo el comentario en nuestro estudio. Dice, Jesús es Dios, poderoso y compasivo. Sanó a los enfermos y libertó a los endemoniados. Él también se interesa por usted y por mí. ¿Recuerdan una de las características de Dios, de su fidelidad? Aquí estamos viendo al Señor Jesucristo y una de las características es que rechaza el pecado, que habla con autoridad, pero que quiere con el hombre que le conozca a él. Todavía es así, ¿sí? Porque Dios es eterno, no ha cambiado la manera en la que él trabaja. Él todavía es el mismo hoy y su deseo es rescatar a cada ser humano del control de Satanás. ¿Sí? Sigo leyendo Marcos 1 del 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Solamente Dios puede hacer esto. Dice aquí, los leprosos eran separados de la comunidad al valle de la muerte. Los despreciaban y nadie podía acercarse a ellos, mucho menos tocarles. Pero Jesús tocó a ese hombre. Él estiró su mano y lo tocó. Dio la orden y la lepra desapareció. Jesús, siendo Dios todopoderoso, él pudo haber hablado simplemente y el hombre hubiera quedado sanado. Pero lo que Jesucristo hizo es le tocó, ¿sí? Y lo hizo para mostrar el gran amor que Dios tiene y compasión por el hombre, la compasión de Dios. ¿Quién es Él? Un atributo de Él. Él era Dios mismo. Nosotros, dice aquí nuestro estudio, somos como ese leproso, deformados por el pecado, dignos de muerte. Tristemente, esas personas que pudieron habernos ayudado no quisieron porque nos rechazaron, tal como el leproso fue rechazado. Pero Dios conoce cada detalle horrible de nuestras vidas y aún así todavía quiere ser nuestro Salvador. Aquí tenemos que recalcar que el Espíritu Santo, que es Dios, convence al mundo de pecado, justicia, juicio y de verdad y, y nos muestra la necesidad de Dios. ¿Sí? Él es el que nos busca, no nosotros a Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para mostrar algo que Él hace. Él se acerca al hombre perdido. El hombre perdido no a Dios. ¿Ok?
Hasta aquí nos quedamos de esta semana, hermanos amados, y la próxima semana continuamos nuestra lección 16 de las cronológicas. ¿Sí? Saludos, hermanos amados.